Hola, bienvenidos a este podcast, su podcast Nos Basta Tu Gracia. Hoy venimos con una historia chivísima. Les presento a Nancy. Nancy es una amiga que conocí ayer y ustedes no saben qué raro. Resulta que es familiar mío y yo la conocí ayer. Pero bueno, Nancy, un placer que estés compartiendo hoy con nosotros. Contanos a todos por dónde empieza tu historia, quién es Nancy. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, nazco en San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Desde muy pequeña, mis papás, bueno, mi mamá me lleva a lo que es la iglesia, escuela dominical y demás. Ahí es donde nace Nancy, se forma, conociendo a Jesús y sus primeras semillas en la niñez. Es una niña que vive con bajos recursos. Mis papás me llevaban a coger café, pequeña, en el cafetal, vendían verduras, vivíamos en una casita muy humilde. Yo dormía en el closet de mis papás, debajo de la ropa. Y poco a poco ellos van surgiendo, van haciendo su casita, pero siempre como lo que era antes, uno dormía debajo de las bancas de la iglesia, y esa fue mi infancia. Un papá alejado de Dios, sí conocía, pero alejado, un poco agresivo, se puede decir, no físicamente, pero sí cuestiones de gritos y demás, pero esa es la Nancy que inicia en los caminos de Dios cuando empiezan a poner sus primeras semillitas en su corazón. Esa más o menos es mi infancia, bonita, con un poquito de cositas, matices, pero creo que todo el mundo vive así. Sí, sí, a todos las chispas de la vida, ¿verdad? Nancy, usted ayer me contaba que por algunas cosillas de temas de religiosidad, de desinformación, su camino se desvió un poquito pues, de estar en la iglesia y de permanecer en el Señor, ¿verdad? Sí, así es. Cuando cumplo los 18, como ya estaba trabajando y demás, me voy de la iglesia totalmente. Ya, como decía mi mamá, saqué pecho. Y me fui totalmente de la iglesia porque antes eran como muy cerradas las señoras. Era como muy satanizado todo y me decían, si te pones una cerveza en la boca, se te lleva el diablo. Entonces yo veía a la gente que, ejemplo, se ponían la cerveza y se ponían contentos y no se los lleva el diablo. Entonces yo decía, ¿qué es eso, verdad? Era todo como muy prohibido. Y tengo una característica, bueno, antes, ahora lo he sabido un poquito manejar, que soy muy impulsiva, era muy impulsiva y a mí me decía mi mamá, no toque la plancha que se quema. Y yo, aunque me quemara, ahí iba, porque es como mi naturaleza, explorar todo, ¿verdad? Entonces, por falta de tal vez explicar el mundo como tal y crearnos una burbuja en el Evangelio de que las mujeres en aguas hasta abajo, el pudor, eh, tengo varios aretes, pero fue porque desde niña no me dejaban usar aretes porque era pecado mutilar el cuerpo. Bueno, tengo varios tatuajes porque todo era prohibido. Entonces yo me desboqué totalmente al mundo a conocer lo que era prohibido. Y entonces ya teniendo 18 y teniendo plática, pues me fui totalmente a vivir lo que era prohibido para la iglesia. Ok, Nancy, parte de la historia y por lo que usted está aquí es porque usted tiene un testimonio de fe impresionante y yo pienso que es un testimonio de fe que va a ayudar a muchas personas y puede ayudar a muchas personas en su situación, pero esta historia empieza cuando usted ya está un poquito más grande, ¿verdad? Exactamente. A mis 26 años vuelvo a tener contacto con un muchacho que, bueno, él era igual del colegio donde yo estaba, pero ya de otra forma. Empiezo a verlo, empezamos a tener como una amistad, después se hace una relación y ahí aparece Jimmy, que fue mi esposo. Totalmente alejada de Dios. Formamos lo que es una relación. Es vacilón porque él desde que éramos amigos nos decía, yo sé que con usted yo me voy a casar, me decía. Entonces yo decía, no, no, no moleste, porque yo nunca soñé como casarme ni vestido de blanco ni nada de esas cosas, porque tal vez por la violencia no física, como dije antes, que se vivía en mi casa, o los gritos o cosas así, yo no quería un matrimonio así. Entonces yo pensaba que todos los matrimonios eran así,
hasta que ya llega él y me pinta otro panorama, ¿verdad? Entonces, sí, yo soy muy, así como para hablar muy así, tenía más labia que yo y me convenció. Entonces, me convenció, era un buen muchacho, me respetaba montones, muy caballeroso, era como de esos que hablan de la antigua, de que te abren la puerta del carro, de que te jalan la silla para cuando te sientes en una mesa, y eso me ganó totalmente. Ahorramos, nos casamos, nos fuimos a alquilar, y a los 3 meses de casados, él empieza con dolores de cabeza y empieza muy mal, empiezan a incapacitarlo y decirle que era migraña. Cuando ya avanza un poco más lo que era el dolor, le dicen que era por el estrés, por estar recién casado, que por el cambio. Y entonces él decía que no. Después dijeron que era sinusitis y le mandaron todos los lavados nasales y todo, pero el dolor iba más y más y más y no era controlable. Yo en ese entonces trabajaba con un doctor. Entonces yo le explicaba más o menos cómo iban avanzando los dolores de Jimmy y me decía, traerlo acá a la clínica privada donde yo trabajo para hacerle un TAC. Y así ya descartamos que sean sinusitis o demás. Cuando vamos, él no estaba como la técnica, por así decirlo, y le hacen el TAC. En ese momento ya se le había torcido un ojo. Entonces ella lo mete el TAC y me entregan las imágenes del TAC y me dice, no lo abra porque esto lo va a ocupar en la caja. Vaya con mucho cuidado. Entonces ahí es donde se enciende mi primera alarma de ¿por qué me dice que no lo abra? Entonces, cuando yo voy de camino, de regreso de San José hacia Heredia, con mi esposo, el doctor que era mi jefe me dice, Nancy, te voy a hablar en términos médicos como para no asustarlo a él, tiene una lesión cerebral. ¿Por dónde vas? Iba por la pista y me dice, vaya al Hospital de México porque él es de neurocirugía. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, es que la lesión está algo complicada. Y llegamos al México y ahí es donde los médicos empiezan a hacer exámenes y demás. Y a los 4 meses, más o menos, ya está diagnosticado con cáncer cerebral en etapa 4. Ya no había nada que hacer. Ya lo que para él, lo que ofrecían era paliativo. Entonces, ahí es donde se cayó todo. Porque de todo lo que había vivido antes, solo tuve un novio anterior a él, es que fue muy reciente, como de 18 a 19 años, una cosa así, y a lo largo de mi vida me habían pasado muchas cosas no muy agradables, entonces él era como lo más bonito que me había pasado. Entonces esa burbuja se rompe con un golpe de realidad de está enfermo, está mal. Nada más que en ese momento solo hablaban de un tumor, no sabíamos qué tan grave era la situación que él estaba. Qué difícil, porque sí, siendo lo único bueno que le ha pasado en la vida o lo más bonito. Ujú. Ok, y entonces, ¿qué tipo de cáncer era? ¿Qué? Bueno, a él lo internan ¿Mm? porque la desviación del ojo era por tanta presión en el cerebro, se desvía la órbita del ojo. Lo internan, le ponen medicamentos para desinflamar y lo meten a cirugía. Cuando antes de meterlo a cirugía, estábamos hablando por videollamada. Todo esto pasó cuando era pandemia, entonces no habían visitas, no había nada. Eh, Él me dice, gorda, si me muero, usted paga las misas que tenga que pagar, paga los novenarios que tenga que pagar, las oraciones o lo que sea, pero no me deje ni en el limbo, ni el purgatorio, ni nada de esas cosas que dicen. Y entonces ahí es donde saltan las primeras semillas que a mí me dan de niñez, que Jesús es la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces yo le digo, no funciona así. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, yo es que solo Jesús salva. Y me dijo, el que está en la cruz, allá, que a veces pasean por los pueblos. Y yo dije, no, ese no, el que realmente resucitó. Y me hace, ay, ¿y ahora qué hago? Porque yo no sé nada de eso. Y en eso viene la enfermera y dice, tenés que cortar, ya te voy a preparar para cirugía. Entonces ahí es donde yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, o sea, si se muere en cirugía, porque antes de eso tenía que firmar permisos yo, porque ya no era viable por el problema del cerebro. Cuando una persona tiene problemas cerebrales ya no es viable para documentos. Entonces yo firmo y me dicen que puede quedar paralítico, que puede quedar como vegetal y muchas cosas. Entonces yo digo,
Dios mío, ¿qué hago yo para que este hombre se salve? Porque si no se va para el cielo, yo quedo loca. Siendo yo no cristiana ya, ¿verdad? Tenía casi 10 años de estar alejada de Dios, pero yo decía, él si se muere, se tiene que ir para el cielo para yo estar tranquila. Entonces, me acuerdo que él corta la llamada y caigo de rodillas estaba en el closet, y caigo de rodillas llorándole a Dios misericordia para que él pase la cirugía. Entonces ahí es el primer como acercamiento a Dios, pero era pidiéndole por él para que me diera el chance de hablarle de quién era Jesús. Un día estos vi un reel de una muchacha que se convirtió y ella practicaba como algo de la nueva era. Y entonces en el reel decía, yo conozco la verdad, yo conozco la verdad. Y yo he sentido esa sensación de impotencia, de que uno dice, lo que se necesita es un poquito más de tiempo, es un poquito más de Sí, tiempo. un chancecito, unos minutos era lo que uno pedía. Y gracias a Dios sale bien de la cirugía, no tiene ningún daño cerebral. Y después de la cirugía, como en el 13 de agosto, nos llaman al Hospital México y nos dicen que es cáncer. Era un glioblastoma multiforme en grado 4. Entonces, donde los médicos nos dicen eso, él no entiende. Y yo tampoco, porque, digamos, antes de esto ya me habían a mí como preparado, como te dije, eh, tenía un patrón que era médico, entonces ellos ya me habían como preparado que la cosa no estaba como muy bien. Entonces ya yo como que sabía que esto no estaba muy bien. Había un médico también que me había dicho, también conocido mío, que un glioma podría ser un glioma, pero que el glioma puede ser un poco más llevadero. Entonces, donde me explica también él que está en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y 4. Entonces me dijo, él puede estar en un 2, te ponen quimio, radio y sobrevive algo. Entonces yo le dije, ¿y el 4 qué es? Hace, no, ya es normal. Ya, o sea, no hay nada que hacer. Cuando vamos ante la doctora y nos dice que es un cáncer, un glioblastoma multiforme, nos dice que está en el centro de la cabeza y que ahí es muy difícil y que quitaron un 75% del tumor, pero no, el otro no pueden porque entonces lo dañaban. Y nos dice esa palabra, entonces no entendemos y nos dice está en grado 4. Donde nos dicen eso, ya yo sabía que era grado 4, entonces me tiro como para atrás y empiezo a respirar sin dañarlo a él, ¿verdad? Porque él está a la par mía. Y entonces le dice, doctora, no entiendo. ¿Qué me está diciendo? Entonces hace, bueno, le voy a explicar. Porque los doctores tienen, no sé cómo llamarlo, pero te hablan muy directo. O sea, ellos no tienen como compasión, por así decirlo, pero te hablan muy directo. Entonces, dijo, en el mar hay muchos pececitos. Los pececitos, digamos que es el cáncer. Hay guppies, hay diferente tipo de peces. Tenés un tiburón y te va a comer. Y ahí fue donde todo explotó como en la cara y ese tiburón está grande, te va a comer. Ese fue un 13 de agosto que nos dieron esa noticia. El 14, él decide, bueno, nos vamos para la casa y él decide no contarle a la familia la gravedad de la enfermedad. Entonces, el 14 cumpleaños mi mamá y él decide decirle a la familia que es cáncer. El 15 era el Día de la Madre. Te puedes imaginar esas señoras, tanto la suegra como mi mamá, procesando la noticia de que tenía un cáncer. No sabían qué tanto, porque yo sí le respeté a eso a él, que él no quería preocuparlas. Y era su enfermedad y su proceso y pues se respeta. Entonces, más o menos así fue como los inicios de la enfermedad. No tuvo ninguna secuela después de la primera cirugía y todo como iba como marchando en orden. Ya volvió el mismo Jimmy de toda la vida, ya cuando le hicieron la cirugía. Entonces yo pensé que ya había pasado todo lo malo, digamos. Ok, y cuando después de la cirugía que él te había dicho, ¿cómo es eso? Ahí, ¿cómo le empiezas a conversar de Dios? Él me tenía muchas preguntas de quién es Dios, quién es Jesús, pero yo no sabía, porque mi formación fue en escuelita dominical, entonces era muy básico. Yo le empiezo a pedir a Dios que me mande a alguien que, que, que sea como, que sea alguien que tenga mucha paciencia
y que tenga gracia ante él, porque a pesar de que era muy ameno y todo, no con todo el mundo se abría, no era como yo, que yo soy como muy bombeta, él era como más introvertido, ¿verdad? Entonces, eh, él empezó a decirme que él quería pasar como, donde vivíamos pasaban muchos carros y mucho ajetreo, y que él quería irse a una montaña. Tengo una tía que vive en la montaña. Entonces yo le dije, tía, ¿usted me presta un cuarto? Es que Jimmy quiere así. Sí, sí, claro, tráigalo. Entonces, cuando ya se recupera la operación, vamos los fines de semana donde la tía mía y empiezan a chinearlo. Entonces yo ahí fue donde yo le dije, tía, vieras que necesito un favor, necesito... Jimmy me pregunta por Dios, porque él dice que necesita algo de qué aferrarse. ¿Usted me ayuda? Y lo empezó a evangelizar, le empezó a explicar que Jesús es la puerta de la salvación y empezó a darle como esas primeras cucharaditas y cucharaditas. Entonces cada vez se quería quedar más en la montaña y era como, tía, venga, ore por mí, ya le decía, tía, venga, ore por mí, tía, esto. Entonces ahí es donde aprovechamos para que él conozca de Jesús. No fue necesario una iglesia, no fue algo así, sino simplemente la gracia de Dios sobre mi tía. Un corazón dispuesto a compartir el evangelio nada Sí, más. porque lo bueno de esto, que ahora yo lo veo, es que le estaban hablando a Juan para que Pedro entendiera. Porque cuando Jimmy lo estaban explicando quién era Jesús, cómo era la salvación, quién es Dios, que Dios es amor, eh, también yo estaba a la par, entonces también me calaba a mí que el Espíritu Santo da paz. Entonces él decía, porque habían ciertas preguntas que él hacía que yo no tenía respuestas, como ejemplo, si Dios es amor, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Qué le dices? O, y si Jesús murió en la cruz y pagó y llevó nuestras dolencias, porque estoy enfermo y yo tengo fe que me sane. Entonces ahí sí ocupaba a alguien como más maduro o con más palabra para que lo pudiera explicar. Ahí fue donde le explicaron que, bueno, que Dios nos hizo perfectos desde Adán y Eva en el paraíso, pero por el pecado, dentro de la muerte, dentro de las enfermedades, dentro de todo lo que conocemos, y que por eso ya ahí tenemos esa sanguinidad con el pecado. Entonces ahí es donde él entiende y es donde se agarra de Jesús para todo lo que venía en el camino. Ay, qué duro. Y cuéntame, más o menos cuánto tiempo él estuvo bien. Él estuvo desde el diagnóstico que fue en junio, bueno, él siempre estuvo lúcido, pero estuvo bien hasta diciembre. Ya el 20 de diciembre ya no caminaba, desde noviembre usaba pañales y ya empezó como a decaer totalmente. Durante la primera cirugía, y lo que ellos querían hacer era quimio radio como para controlar la enfermedad. Entonces, en eso fueron como 2 meses. Él volvió a tener como otra vez los síntomas de dolores de cabeza y demás. Lo llevé al hospital, íbamos como de emergencia digamos, los dolores que tenía. Y estando yo en el hospital esperando atención, él convulsiona y cae en el suelo muerto. Ahí fue la primera vez que lo vi muerto. Cae muerto totalmente. Y empiezan a ellos con sus cosas, ¿verdad? Y si los llevan a una camilla, lo pasan a sala shock, le pegan las paletas, le pegan también una inyección en el pecho y lo reviven totalmente, pero estuvo como muerto como 10 minutos. Después de esa experiencia, ya ellos lo internan nuevamente y él me dice, nunca más que me vuelvan a hacer eso. O sea, si yo me voy, pero que no me vuelvan a hacer eso. Necesito estar listo. Necesito poner las cosas en orden porque yo no quiero vivir esa experiencia otra vez, de que me devuelvan. Que vio que nunca me lo contó, pero sí fue muy traumático para él. Desde ahí empezó como el miedo a morir. Antes no lo tenía y desde esa experiencia sí, él temblaba en las noches y entonces solo la oración de la tía lo calmaba. Nosotros a veces estábamos en la casa y la llama a tía para que ore para buenas noches. Entonces, tía, porque decía, es que ella sí tiene fe, sí la escucha Dios. Entonces, tía era la que nos ayudaba. Entonces, ya internado, le hacen una segunda operación porque volvió a crecer el tumor. En la segunda operación, la operación se la hacen despierto para que él se moviera y pudiera hablar durante la operación para no dejarle tanto daño cerebral.
Y ahí es donde, después de la segunda operación, es donde empieza a él como apagarse poco a poco. Ya le costaba caminar, ya no coordinaba ciertas cosas, digamos. Él te decía, eh, quiero una papaya. Usted le llega con la papaya. No, eso no. Con la papaya, la roja. No, la papaya es anaranjada. No, la roja, la papaya. Yo quiero papaya. ¿Pero cuál es? La que tiene puntitos y tiene un piruchito arriba que es verde. Y uno, ¿cómo? Y entonces ahí era como que perdió ciertas habilidades, era una fresa. Ajá. Entonces era como, digamos, en las cosas que él quería, como expresar, era como un poco confuso y ahí es donde se empieza a ver, donde ya no puede escribir, no puede leer, no entiende ciertas cosas de la enfermedad. Entonces nos dio el tiempo justo para que él entendiera quién era Jesús. Antes, digamos, él estaba lúcido en las cosas que quería, que les preguntaban, pero sí se le enredaban las palabras por cuestión dónde está el tumor, pero nos dio el tiempo justo, exacto, para que él entendiera quién era Jesús en su vida. Entonces, la gracia de Dios, del tiempo justo para que él, antes de que pasara todo esto, él entendiera quién era su Salvador. Me contabas que ese miedo que él sentía en las noches, el Señor se lo quitó también. Sí, una vez ya tipo noviembre, cuando ya habíamos pasado quimio y radio, después de la quimio y radio fueron 30 sesiones de cada una y él dijo, bueno, le preguntó a los doctores cómo iba el avance de su enfermedad y a pesar de la quimio y radio el tumor siguió creciendo. Después de que ya se lo habían quitado por segunda vez, volvió a crecer. Entonces él dijo que ya no se quería hacer nada, que eso no era vida, entonces que lo dejaran así. Y cuando ya le quitan la quimio y la radio, vuelven los miedos, temblaba por las noches y entonces me decía, es que esto no es vida. ¿Y por qué paliativos ya le habían dicho, te queda poco? Entonces él decía, ¿qué tanto? Imagínate lo que es dormirte y decir, ¿será que amanezco? O sea, entonces era el susto de qué va a pasar en un futuro. No como, tal vez como uno de, ¿será que mañana tengo que ir a trabajar? O, no, no, sino la vida. Entonces, mi tía le explicamos, yo le expliqué, y llegó, lo ungió, oró por él, y fue una paz sin igual. Ya después de esa oración que lo ministran, él era como más tranquilo, tenía sueños lindísimos, pero a pesar de que su cuerpo ya no correspondía, porque ya usaba pañales, ya no se podía levantar de la cama, no tenía fuerzas, un brazo quedó como más débil y físicamente él cambió muchísimo. Eh, Era totalmente dependiente, era como un bebé muy grande, era una paz. Y yo decía, es que tal vez sea por los medicamentos. Y la doctora me decía, es que él no tiene medicamentos fuertes, porque cuando empezó la enfermedad y él empezó a acercarse a Dios, él le dijo, bueno, no me enojo porque esté enojado, perdón, sino que esté enfermo, sino me voy a enojar si se me caen las cejas por la quimio y si me da dolor. Eso no lo quiero. Y entonces nunca tuvo dolor. Entonces ahora yo lo veo y yo digo, qué lindo es Dios. O sea, sí estaba enfermo y demás, pero lo complació. No se le Ujú, cayeron las cejas, se le cayó el pelo, pero las cejas intactas, él iba con sus cejas. ujú. Y no tenía dolor. Entonces, los medicamentos no eran como que estaban muy fuertes. Sí tenía medicamentos, pero no eran tan fuertes como para que él tuviera esa paz. Sí, él no estaba dopado, como No, decimos no nosotros, estaba pa. la gente común. Los Es, médicos seguro nos corrigen, pero entonces ya él empezó a tener esa paz y ujú. nos contabas que tenía sueños muy lindos. Sí, uno de los sueños es que él me cuenta que está en una fila muy grande, llena de gente, y que al fondo hay unos pies gigantes y un sol gigante, y que esos pies vienen ante él, se salen de la fila, porque él, digamos, el sol está como de frente y él va en la fila. Entonces que esos pies se vienen aquí y le dicen, Jimmy, te voy a dar un tiempo más, devolvete y diga qué está pasando acá, para que le cuentes a los demás de mí, después te llamo. Y ese fue, uy, se me fue el pelo. Ese fue el sueño que él tiene y se levanta a la madrugada y me dice, y entonces yo dije, ya se murió, porque ella estaba con oxígeno y me pegaba ciertos sustos. Yo duré mucho tiempo sin poder dormir para atenderlo, porque, como te explico, cuando alguien enferma, las primeras semanas o primeros meses todo el mundo está muy al pendiente. Ya después de que pasa el tiempo, la gente sigue su vida. Ujú, ujú. Entonces, el que le toca ser realmente el que lo está viviendo. Entonces, a mí era lo que me tocaba cuidarlo. Yo renuncié
al trabajo que tenía para cuidarlo a él. Entonces me pega ese susto en la noche. Yo dije, ya, hasta aquí nos llegamos. Y me dice, tuve un sueño. Y yo, ¿cuál? Entonces, donde él me dice un sueño, yo tengo la grabación en el celular. Hasta el momento yo sé que tengo la grabación, pero no me gusta todavía escucharlo. Entonces, vamos poco a poco. Y vamos, ahora ya acepto videos, fotos, pero todavía esos audios quiero dejarlos ahí. Pero lo grabo y ese es el sueño de él, donde él dice que sale y le dicen eso, que un tiempo más. Entonces ahí es donde él empieza a tener sueños lindísimos. Me decía que él veía un jardín gigante de muchas flores, que tenían cataratas, ríos y que habían animales como leones y que él los podía tocar y que no lo mordían y que allá podía andar en bici y poder caminar. Entonces me decía, yo quiero estar allá. Entonces yo, Jay, andate. Y me decía, pero me da permiso. Y yo, sí, 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 voy a estar bien. Entonces tuve múltiples despedidas con él, gracias a Dios. Ahora eso es como mi paz, porque sé lo que él quiere, lo que no quiere. Para el funeral él lo planeó, yo llorando, apuntando, pero él planeó su funeral porque me decía, gorda, yo quiero saber cómo me van a despedir. Entonces, nada de esto, hizo un playlist en Spotify de las cosas que él quería escuchar, que la gente escuchara. Flores blancas y amarillas, nada de rosadas ni esas cosas. Y pidió un montón de cosas. Entonces, yo le doy gracias ahora a Dios que me dio ese chance de despedirme, porque mucha gente parte de este mundo sin despedirse o sin saber cuál es la última voluntad, o solo te llaman y murió en carretera. Entonces él tuvo esa gracia y esa bondad conmigo, de que hasta en eso le complació de tenerlo, pero en esos sueños él decía que estaba feliz, que él, cuando yo lo despertaba para darle medicamento, él no se quería despertar. Ay, todavía estoy aquí, decía. Yo me quiero ir allá. Y ya antes de fallecer, bueno, él fallece el 12 de enero del 2022. El 24 de diciembre del 21 me dice, gorda, llaman de mi mamá. Y yo, ok, vamos, con silla de ruedas y pañales y como un bebé gigante, ¿verdad? Nos vamos y hacen una cena y él les dice, bueno, vengo, esto yo creo que es la única Navidad y yo quiero que me dejen libre. Ya suélteme. Y nos vamos a la casa. Él también habla con mis papás y le dicen, dígales a la iglesia que ya no oren más para que yo me sane. Es que ya yo me quiero ir, ya yo sé que yo me tengo que ir, ya yo tuve un sueño. Entonces ya yo me tengo que ir, que ya no oren más por mí, por sanidad, porque mi sanidad está en el cielo con Jesús. Y a los últimos días, antes de fallecer, él, ya viene Jesús por mí, ya viene, ya me dijo. Entonces era esa alegría de irse, era tristeza y alegría, porque donde me veía a mí era como, ¿y usted qué va a hacer? Y yo, no, todo bien, porque uno cuando tiene a alguien enfermo, uno es el fuerte. Uno no llora al frente de ellos y uno es el fuerte y yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Claro, para que ellos tengan esa, ¿verdad? O si hay un doliente, porque yo podía ver a la mamá de él, podía ver al papá o a mi mamá y se quebraban muchísimo. Entonces yo decía, no, aquí no lloren. Entonces yo era como la que tragaba, todo va a estar bien, sí, sí. Y cuando recién nos casamos al mes, compró un bulldog. Y esa es la herencia mía, el bulldog. Entonces, y Loki. Y yo, Loki va a estar bien, usted no se preocupe. Entonces, ya como él no, en su cabeza ya no tenía como ciertas cifras, entonces me decía, bueno, revisar la cuenta bancaria. Yo voy a dejarle 10,000 colones a Loki y con eso le alcanza todo el alimento de que él se muera y el veterinario. Ahora vacilamos porque el perro se enferma o hay que comprarle. Y yo, Loki, tenemos que estar a dieta porque solo te quedan 9,000 colones. Porque te dejaron 10,000. Pero entonces él se preocupó por todo, pero era esa tristeza de me voy, pero me voy con Jesús. O sea, él me decía, ya me voy con Jesús, Jesús viene por mí y yo me quiero ir. Entonces, ahora esa es mi paz de que yo sé dónde está. Claro, claro. Ahora viene la parte más difícil, ¿verdad? Sí, el duelo. Sí, ya cuando dijiste adiós, que me contabas que tuvo sus cuestiones más complicadas que solo decir adiós, y el duelo y la forma de afrontar el duelo. Sí, yo pensé que ya había vivido lo peor cuando la enfermedad. Cuando él estaba en la casa, se pone mal,
se pone mal, yo no sabía ya qué hacerle. Con respirador ya no era suficiente, entonces llamo a una ambulancia y me lo llevan al hospital. En el hospital fallece. En el momento que fallece él, estaba también la mamá de él y ella perdió el control totalmente. Me golpeó, me tiró al piso, nos tuvo que separar las enfermeras, no podían, vino el guarda, entonces aquello fue terrible. Yo me acuerdo de ciertas cosas nada más. Después lo que es reconocer un cuerpo en una morgue no es fácil. También lo mudé, la vela. En la vela sí me desconecto. Tengo una laguna mental bastante grande. Me explicaron los psicólogos que cuando uno está sufriendo mucho, el cuerpo está sufriendo mucho, lo que hace el cerebro es bloquear como para que no te infartes, entonces como para que no pase algo más porque está sufriendo mucho. Entonces tengo una laguna mental grande. Yo no, a lo que me cuentan, yo no dejaba que nadie se me acercara. Y si me decían, lo siento, yo me ponía terrible porque yo, ¿usted qué siente? la típica, "Ah, lo siento mucho, sí, usted está casi sintiendo", y están ahí en una pura risa en la vela. Entonces estaba muy, muy, muy brava. Entonces, pero era por todo lo que ya había Yo, no, vivido, ¿verdad? yo me estoy riendo porque yo lo que hice fue, tal vez en la vela no fue después, fue unos meses que me aislé porque estaba demasiado imprudente. Entonces, como que todos en la familia me vieron aislándome y todos, sí, mejor aisladita, mejor que no hable con nadie, que nadie la Yo conozca. también tuve como ese episodio de con todo el mundo me peleé, con todos, con todos. Cuando Jimmy muere, yo llego, bueno, que estoy sola, totalmente muere a las 3 de la mañana, llega la familia de la parte de la mamá, pero yo estoy sola, me llegan a recoger hasta en la pura mañana, mis familiares, sabiendo que desde las 3 había muerto. Y cuando llego a la casa de mis papás, está toda la familia. Y cuando llego, aquello es un holgorio. Están tomando café, tomando pan, ya están velando. Y no me habían ido a recoger ni nada. En cierto momento, no sé cuánto tiempo pasó, un familiar dice, ¡ay! ¿Qué fecha más bonita nació Jimmy? Apenas para jugar lotería. Y yo recuerdo que ahí fue mi primer ataque de ira. Entonces yo nada más me le quedé viendo. Y yo dije, si se le muriera un hijo, el día que cuando se le muera un hijo, yo le digo lo mismo. Y como ya iba como, tenía como una tabla en mi corazón de las cosas de lo que me iban haciendo. Y en mi corazón ya está, en algún momento me desquito, espérese. Porque lo agarraron como un chiste. ¿Y de cuántos años murió? Ah, de 30. Está buenísimo ese número para los tiempos. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Ahí es donde tomo como la primera explosión de llanto, porque yo no era como de llorar desesperada, sino que ahí sí como que me ahogué. Y era como todo como muy relajado, como para los demás, y para mí era como todo el mundo se me estaba derrumbando. Cuando ya lo enterramos y demás, me aíslo totalmente también. Me voy a de una tía que vive en Sarapiquí, pero ya estando en Sarapiquí, me llama mi mamá que tengo que devolverme. Como a los tal vez 2 semanas. Bueno, antes de eso ya la familia de él me había pedido las cosas. Yo no había sacado las cosas de la casa y ya me las estaban pidiendo porque querían hacer las cosas como cuando él estaba soltero, volver a reconstruir el cuarto de él como estaba soltero. Ahí empezamos como las primeras roces, porque yo no quería soltar y ellos querían tenerlo. Entonces, por ley yo era la esposa, entonces no podían. Como al mes, o menos del mes, me dice mi mamá que me tengo que volver porque me está esperando trabajo social. Y yo como trabajo social, me hace, sí, es que hay como una denuncia de que ellos ocupan la pensión y no usted, porque digamos, ellos eran, Jimmy era como el soporte de ellos. Después llega otra notificación donde están peleando un seguro de vida, ellos están averiguando dónde está un seguro de vida, que estaba a mi nombre, también la liquidación del trabajo. Entonces, en lugar de unir los dolientes, nos separamos por bienes. Entonces ya yo durante la enfermedad de Jimmy había pasado varios roces donde yo necesitaba ayuda y no la tuve. Digamos, hubo un episodio donde ya Jimmy dormía muy mal, o sea, por la enfermedad y todo, y yo colapsé. Yo llamaba a mi mamá llorando porque ya tenía como 3, 4 días de no dormir. Y nadie, digamos un ejemplo, nadie llegaba a limpiarme la casa, nadie llegaba a hacernos comida, nadie llegaba como tome un bocadito mientras que lo estaba cuidando.
Yo tenía que medir muy bien el tiempo que él dormía para yo poderme bañar y tenía un cachorro orinándose y cagándose por todo lado. Entonces era una locura. Entonces no tenía como esa ayuda. Entonces durante la enfermedad y el duelo empecé como a notar, me falló en esto y esto y esto. Entonces mi corazón empezó a llenarse de mucho rencor y muchas cosas feas. Y ahí es donde yo me aíslo de todos y con la familia de él totalmente roto porque había muchas denuncias de por medio. Y vieras qué triste, es muy común. Yo creo que todos aquí saben que yo en mi trabajo de la vida real soy abogada y vieran que cuando alguien fallece, yo siempre les digo, espérense un toque, vivan el duelo porque a veces me llaman así 3 días, 4 días después de que vivan un toque el duelo porque de repente todo el mundo está ahí con el medio duelo y piensa que todo se va a resolver facilísimo, ¿verdad? Ujú. Y ya en medio del dolor pasa un montón de eso, pero un montón. Y yo sé que eso no le quita el dolor a nadie, pero sí es importante para mí que la mayoría de personas que están escuchando su historia y que si les ha pasado algo parecido, que sepan que es terrible, es muy doloroso, pero en medio de los procesos donde hay un poquito de dinero, donde hay bienes, es muy común que se nos salga el monstruo que llevamos dentro, que se nos salga Ujú, el humano feo, rencoroso, egoísta que llevamos dentro. ujú. Y yo creo que la mayoría de los hijos de Dios por lo menos sí esperamos que en el dolor nos abracemos, ¿verdad? Y que en el dolor, y Exacto. como la Biblia dice, que cuidemos de las viudas y que cuidemos de los niños, ¿verdad? Ujú. Y no más bien tratar de, pero bueno. Sí, es que tal vez la gente que no ha perdido un ser amado y no entiende que lo que ellos dejan son tesoros para uno, porque Ujú, ellos ya no están. ujú, Y entonces, si él me dejó esta planta, el único real que existe ahora, porque digamos, ahora solo puedo visitarlo en un cementerio y no lo estoy viendo. ujú, Durante el duelo también, en los primeros días fue terrible porque yo me imaginaba que yo decía, Jimmy está en el cementerio y si se despierta. Entonces yo iba al cementerio y yo, Señor, yo tengo fe. ¿Será que me la haces como Lázaro? O sea, seguro se sale de la toma, yo me infarto, pero tengo fe. sí, sí, yo te contaba, a mí los primeros días, te entiendo perfectamente, porque a mí los primeros días yo le decía a mi esposo, ¿y si el Señor la revive? Imagínate con una criatura de 4 años y medio, y mi pesadilla era que el Señor la reviviera, iba más allá, y yo, pero ella es una niña, y si se la encuentran vagando en el cementerio, Y pero es que es, es el cerebro de uno, ajá, sí, tratando como de sobrevivir a lo que está viviendo. de acomodar, Entonces, ajá. sí, entonces como Dios no me lo revive, me enojo con él. Y ahí sí ya no entendía yo, ¿por qué no lo sanaste? No que eres muy poderoso. Así, yo le hablaba así. Entonces yo, córtalas conmigo, porque yo, hagamos la ley de hielo. Tú te olvidas de mí y yo de ti porque no me lo sanó. Entonces me enojo con Dios porque fue un no y era lo único bonito que yo tenía en la vida. Entonces ahí es donde yo me empiezo a alejar de familia, de amistades y empiezo, el proceso continúa de las demandas y empiezo a ganar una a una. Ujú. Entonces me empiezan a depositar dineros de herencias y cosas así. Y es ahí donde me desboco totalmente a lo que era el mundo. Entonces aprendí a doparme. Yo creo que también es importante, y lo hemos hablado en otras ocasiones, tal vez de este punto en concreto no, pero que sí es importante y pues si te hacen exámenes y todo lo demás y necesitas medicamentos Sí, no para, satanizarlo. ajá, no satanizarlo, pero también hablábamos de que a mí lo primero que me dijeron fue, vamos para que la mediquen. Y yo, ¿por qué? Yo no estoy enferma de la cabeza, yo lo que tengo es un duelo. Pero es que justo en, yo tenía como cómo conversarlo, tenía amigos, tenía conocidos, tengo 2 amigas que son médicas, entonces es como, sí se puede medicar, pero rápido empecé a buscar información, a ver y empecé a leer un montón sobre de que en el duelo no es la regla que uno se tiene que medicar, Ujú, pero sí hay un montón de información que es eso, ¿verdad? ujú. De que es medíquese, Sí, es lo primero. y es Entonces ahí que, empiezo con doparme y empiezo a mezclar el licor, que era lo que me gustaba antes, que me relajaba. Yo era un payasito de la fiesta porque no me acordaba del duelo si estaba tomada. Y empiezo como eso y me empiezo a hundir totalmente.
Yo te decía ayer que tal vez lo más triste de esta situación con la medicación es que yo pienso que los humanos somos tan raros, porque es como que nos incomoda el dolor de otra persona. Sí, ¿Verdad que sí? Uno sí. en cualquier Es conversación, incómodo. ¿Qué le digo? ajá, y la gente es como, ay, sorry, como por tocar el punto, ¿verdad? O cuando uno está triste, la mayoría de gente, no fue mi caso porque gracias a Dios yo tuve mucho apoyo, pero como lo comentabas, a la mayoría de gente no le gusta estar ahí, no le gusta verlo a uno, quieren como que uno se sane en automático, entonces medíquese para que se sane en Ujú, automático, para no porque tener que lidiar contigo. como si, ajá, Ujú. exacto, por como, Porque en el duelo está el enojo también. ujú, Entonces uno se enoja con todo el mundo. No está el aceptar lo que pasó. Entonces es muy incómodo. En mi caso, yo no soy tan que me abracen. No me gusta el contacto físico mucho. Entonces, más bien, si me llegan a abrazar, distancia. Entonces sí era más complicado y no era tanto de abrirme de lo que estaba hablando, digamos, de lo que estaba pasando, porque es como mi personalidad de yo lo resuelvo, tranquilos, como durante la enfermedad de él. Pero sí es importante acudir a cosas que usted necesite y no satanizarlo, porque tal vez es una herramienta que te va a ayudar a salir adelante. El cuerpo, el ser humano, la carne es muy entonces, a lo que funciona o a lo que no es de Dios se arraiga muy rápido. ujú, Entonces el problema mío era eso, que primero, como no resolví durante toda la enfermedad y aguanté, eh, empecé a colapsar, se me subió la presión hipertensa, prediabética, todo lo que eran, todos los niveles se me alteraron hasta el día de hoy. Entonces dicen que ahí fue lo que me impactó el médico cuando, digamos, yo vuelvo después, estoy hablando como un año después, a la clínica para que me recetaran, tenían que ir a sellarla porque son medicamentos muy fuertes. Me dijo un médico, te vas a morir, porque a mí me mandaban 5 gotas y ya yo usaba de 10 a 15, a veces hasta 20. Y las mezclaba con licor y otras cosas, entonces estuve 2 veces preinfartada en el hospital. Entonces, no lo admitía, pero sí, o sea, si pasaba algo, no era como un susto de morirme. Entonces, él me decía, yo no voy a participar en esto, no te voy a mandar más. Y él lo que me dijo es, lo que no se habla, lo que usted no habla, que está pasando aquí, el cuerpo lo grita de alguna manera. Entonces, si usted no quiere ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni nada, yo no voy a participar en su muerte. Se acabó las medicinas para usted. Te puedo mandar para el sueño, pero más bajas, porque yo no voy a participar en su muerte. Resuelva lo que pasa aquí, sáquelo, porque lo que no sale aquí, su cuerpo lo está gritando. Y eso me marcó mucho porque cuando vemos, muchas veces son enfermedades sí que tienen que pasar, pero muchas veces son de las cosas que no estamos resueltos. ujú. Y como cristianos callamos, porque creemos que tenemos que ser perfectos y no. La Biblia dice que Él nos va perfeccionando y nos va moldeando hasta que lleguemos allá. Aquí no hay perfección. Y para la gente afuera, muchas veces los cristianos queremos ser como el Espíritu Santo. Yo me las sé todas, tengo todos los frutos del Espíritu Santo y no es así No, siempre. no, no. Y si nosotros vemos las historias de las personas que Jesús escogió para contar en la Biblia, son puras historias de gente imperfecta. Ujú. Yo creo que ya yo lo he dicho aquí, Él no vino por los santos y por No, los que tienen resuelta la vida, Él vino por nosotros, los que ujú, estamos rotos, los que estamos exactamente. quebrados, los que podemos reconocer que necesitamos ser rescatados. Y ese es el detalle, reconocer, porque en ese momento yo no lo reconocía. Entonces, cuando el doctor me quita como los medicamentos, empiezo a averiguar dónde puedo conseguir. Entonces, hubo una persona que me dijo, ¿usted es drogadicta? Y yo le dije, no. Y me Ah, no. decía, ¿por qué? Yo, ¿por qué soy drogadicta? Y me decía, porque son drogas. Y yo, no, porque me lo receta un médico. Ajá, Yo no me porque son meto a los un búnker, piedreros, yo no me ajá. meto a un búnker, yo no me meto a un búnker para conseguirlo, entonces no, no me trate así, yo estoy muy bien. Claro, es para no, como no darse el tacazo y no reconocer mi condición. Y ese es el problema de no reconocer realmente cómo soy. Y durante este tiempo, entonces gasto todo lo que él me dejó, lo gasto menos el carro. El carro fue la última denuncia que recibí y el carro me notifican que el juez, que hay un perito que tiene que hacer el peritaje,
redundancia, para ver cuánto se vende. La familia de él no lo quería vender porque era lo último que quedaba de él. Entonces, lo último como de valor. Entonces no lo quieren vender, ellos me piden que yo les dé dinero para ellos cederlo o que... Entonces yo no tenía nada. Ya mis fines de semana eran en Guanacaste, en hoteles todos incluidos. Cuando me iba de fiesta, hay un hotel aquí por el aeropuerto. Me quedaba ahí para no llegar a la casa de mis papás porque traté de vivir sola, pero no fue como lo ideal. Entonces me fui de ellos. Entonces, y necesitaba el cuidado de Loki, el perrito. Entonces, me fui a vivir a ellos. Entonces, para no llegar allá, me quedaba en hoteles y así. Entonces, me daba como la vida de millonaria y gasté todo. Entonces, ya cuando yo llego a un punto donde ya no tengo dinero, no tengo el carro porque ya el juez lo recogió para ver que sigue el proceso. Antes de que recojan el carro, me llega la notificación y yo creo que se lo dije ayer. Yo entiendo a la gente que se quiere autoeliminar porque es tanto el vacío que uno siente y el dolor que en la cabeza grita la única solución. Es que la única solución, aquí se acaba todo. Yo me muero y se acaba todo el sufrimiento y listo. Pero uno no piensa en su alma, en su ser o qué va a pasar, o sea, No, es no. solo apagar el sufrimiento. Entonces, bueno, aquí anda una amiga conmigo y yo le decía, en estas carreteras yo no puedo manejar. Digamos, en ese entonces yo no podía manejar estas carreteras porque solo es como una lata que hay como en el paderón. Entonces había una voz en mi cabeza que me decía, ándate ahí, te vas con el carro, le quitas el carro. Ellos quieren el carro, quítale el carro. Y ya se acaban todos los sufrimientos. Digamos, en carreteras con guindos o pistas que no tuvieran división de cemento. Yo iba, entonces era una voz que me decía, si le das a un camión, ellos no se matan, se mata usted. Y ya con el carro destruido, ellos no se vayan el carro. Porque yo no quería soltar el carro, era lo último que me quedaba de Jimmy porque ya había costado todo. Entonces, puedo entender esa gente que quiere tomar esa decisión de la desesperación y el dolor tan grande. Cuando me llega esa notificación, me voy a donde la tía de Sarapiquí. En ese entonces, habían unas noticias del Surquí que decían la curva de los sustos, que se fueron varias gente y se murieron. Como yo voy tanto a Sarapiquí, porque allá era como mi respiro, de tanto de acá, de tantas carreras acá, me conozco muy bien el Surquí, manejaba ida y vuelta cada rato, yo conocía dónde estaba la curva de los sustos. Entonces, cuando me llega esa notificación de que ya, o sea, ya me habían notificado de que ya estaban peleando el carro, y cuando me llega la notificación de que tal día tengo que entregarlo, yo dije, no me lo van a quitar. Es lo último que me queda. Y ellos han sido como malos conmigo porque han sido denuncias y han sido unas cosas, todo me lo quieren quitar. Les cuidé el hijo y no me lo agradecen, nunca me dijeron gracias por cuidarlo, porque bueno, gracias a Dios no lo dejé, pero si yo lo hubiera dejado botado, no pudiera con la culpa, pero ni siquiera un agradecimiento por cuidar a su hijo, nada. Entonces yo decía, esto es lo único que me queda. Entonces recuerdo que eché una maleta vacía para que mis papás no sospecharan. Me fui en el carro y yo iba para la curva de los sustos. Mi decisión era esa. Y iba tan así, y en mi cabeza algo me decía, ahí para todo. Te matas, ya no hay más problemas, ya no hay más denuncias, y vas para donde Jimmy. Y esa era mi convicción. Y justamente cuando voy, porque la curva queda del carril contrario, cuando voy bajando, voy a la curva y yo dije, nada más doy el acelerador, que no venga nadie de frente, eso sí, porque si no me lo llevo a él también. Entonces me voy y donde están así, están poniendo las barras de cemento. Exactamente ese día estaban poniéndolas. Yo recuerdo que avancé un poco más, me estacioné y yo daba gritos en ese carro y yo decía, es que Dios no puede ser más malo. Más me enojaba con Dios porque yo, ¿usted qué se cree? Para impedírmelo. Sí, no Porque más. esa era mi convicción. Al final fui ande mi tía, pero es el dolor tan profundo y la desesperación. Es como un agujero y usted no sabe dónde ir. Y lo que te grita es, aquí se acaba todo. Pero viste, Jimmy tenía la convicción de ir con Jesús y ese tal vez es el tema en lo que nosotros como cristianos tenemos que examinar cuando hay duelo, ¿verdad? Porque Ujú. cuando hay duelo a nosotros nos duele y nosotros pensamos, no pasa nada si me muero porque ya yo voy a ir, yo voy a ver a mi hija o voy a ver a mi hijo, a quien sea que le esté faltando a uno. Pero uno
cuando está hablando del dolor, se le olvida que el cielo no es para ir a ver a la persona que perdimos, que si No, nuestro primer amor no es Jesús, probablemente no es para el cielo para donde vamos. exactamente, y en la condición que yo me encontraba, con, con muchas adicciones, con cosas así, lo más seguro es que no. Y tal vez por su gracia, misericordia y amor me rescata, pero digamos que yo estuviera muy bien portada, no. Entonces no era el tiempo, ya ahora lo entiendo, pero también logro entender a las personas que tienen esos pensamientos o que Ajá, lo intentan. Y este es como mi mensaje de si se sale de ahí, sí, si se sale ajá. de ahí. Y me encanta porque de verdad el duelo es muy, muy confuso y pasan tantas cosas y para todo el mundo es tan diferente que no hay como un manual. Uno tiene que agarrar Ujú. de todo lado un poquito para... Cuando uno está luchando en las fuerzas de uno, ya en las fuerzas del Señor es Es diferente y ya nos diferente. vas a contar, ¿verdad? Pero sí es muy, muy complicado y sí, la verdad no es tampoco ni siquiera un tema para, para minimizar o para juzgar a cualquier persona a Ujú, la que le esté doliendo. ujú. Nancy, me contaste que tuviste la oportunidad también de más adelante em, sanar y perdonar a tu suegra, ya cuando el Señor llega a tu vida. Exactamente, sí. Cuando ya yo toco fondo, que no quedo con nada, ni carro, ni bienes. Y me acordé de una historia de la Biblia. Porque ya sin dinero no hay amigos. Sí. Ya sin dinero no hay amigos, no hay compitas de fiesta, mucha gente se pierde y ya estaba totalmente sola. Y me acuerdo del hijo pródigo, de la historia que me contaron en la escuelita dominical. Por eso, cuando tengo la oportunidad de hablar, no saben lo bueno que es inculcarle a un niño lo que es Dios, lo que es Jesús, porque, digamos, durante mucho tiempo esa semillita se sembró, pero germinaron a mis 30 y resto de años. Duró su tiempo y me acuerdo del hijo pródigo y literalmente yo estaba comiendo las agarrobas de los cerdos, de lo que me da el mundo. Y me acuerdo que Dios es amor, pero queda la duda, si es amor, ¿por qué me castiga así? Me castiga. Pero lo único que me queda es que para dónde agarro. Y entonces ahí es donde busco a un tío que es pastor y me decía, él nada me dijo, estaba esperando, solo estaba esperando. Y me empieza a reconciliar con Dios. Empiezo a como otra vez a congregarme, empezar como consejerías y empiezo a agarrarme de la gente viejita de la iglesia, me empiezan a ministrar y me empiezo totalmente a unir a Dios y reconcilio con Dios y no entendía, todavía no tengo todas las respuestas de por qué. Paso a creer o es mi consuelo de que era el tiempo de Jimmy, era el tiempo de él y ahora entiendo que su misericordia y su amor es tan grande que me usó de puente. Porque yo digo, en el momento Jimmy ni sabía, Jimmy pensaba que Jesús era el que estaba crucificado, el que ponen en las iglesias. Ese era Jesús. Entonces yo digo, ¿por qué yo? O sea, alguien más pudo hablarle. Y yo fui el puente para que él conociera a Jesús, para que fuera salvo. Entonces yo digo, ay, de verdad sí soy importante para Dios. Entonces yo, y estaba alejada, entonces antes le reclamaba, Señor, pero ¿por qué me dejaste casarme? Si sabías que ibas a sufrir. Es que él no obliga a nadie. Fue mi decisión casarme con él. Y creo que era su tiempo y él permitió ciertas cosas para que yo volviera a él. Porque le dije antes, yo soy como más impulsiva, como más loquilla. Y entonces, si él no permite que yo me quiebre de todas las maneras posibles, sentimental, en duelo, económica, no, o sea, no tenía dónde agarrarme, espiritual, emocional, todas las maneras me quiebra. Quedo totalmente como el hijo pródigo en la calle. Si él no me quiebra de esa manera, si no permite que yo me quiebre de esa manera, no vuelvo. Porque yo estaba cómoda en el mundo. En el mundo, digamos, cuando me casé, tenía un esposo bueno, tenía un trabajo muy estable, tenía viajes, tenía dinero, tenía todo lo que el mundo dice que usted tiene que tener. Entonces, si él no me quiebra y me quita todo, yo no vuelvo. Entonces yo decía, ahí es donde se cumple lo que dice Salmos, que con cuerdas de amor me atrajo para él.
Entonces, duras, y a veces yo digo, ay Señor, bájale 2 rayitas. Este 2026 no quiero ser tu mejor guerrera, por favor. Pero es ese amor y yo digo, ¿quién soy yo para que Él me use de puente para que alguien reconcilie o que conozca a Jesús? O sea, no soy nadie. Entonces ahí es donde yo reconcilio con Él, me agarro de Dios y empiezo a perdonar. ¿Se acuerda toda la listita de esta me dijo esto, esto, esto? Ahí es donde empiezo a perdonar y entiendo que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Uno no va a sentir jamás perdonar a alguien que te falla o que le falta respeto. Uno no siente eso, es una decisión. Yo decido que voy a tomar agua. El perdón es, yo decido perdonar. Entonces empiezo a perdonar, pero donde llega la parte de la suegra por todo lo que haya vivido en la enfermedad, y todo lo que se dijo después de que él murió, de que yo se lo alejé, que no la dejaba visitarlo cuando no era así, ahí es donde empieza lo rudo, porque es como yo la perdono y viene el pensamiento. Y entonces vienen esos pensamientos que uno otra vez vienen como a herir. Y ahí empecé a leer en Mateo de 70 veces 7, perdonar al día. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces durante 7 días, 70 veces al día, yo decía, yo ya la perdoné. Y me volvía un pensamiento. Pero ella le dijo a todo el mundo que usted no dejaba visitar lo que usted le quitó al hijo. Yo, ya perdoné. Es que te hizo, ya perdoné. Es que te demandó, ya perdoné. Y me sentí libre, me sentí muy en paz. Y yo más bien aprendí a bendecirla. No teníamos contacto solo por medio de los abogados, pero empecé a bendecirla, Señor, bendícela, Señor, que ella pueda sanar. Porque andar herido por la vida es como andar con un vaso roto. El vaso roto podrá tener líquido, pero siempre te va a romper en algún momento. Empecé a bendecirla cuando llega un conocido en común y dice, ella está mal, está agonizando. Y entonces ya yo me averiguo con la familia y está, sí, muy mal. Hablo con el esposo y me dice, vea Nancy, yo he tratado de buscarla a usted para que ella hable porque los médicos dicen que ella ya es para que esté ya fallecida y hay algo que no la deja y creo que es con usted. Entonces yo la he estado como buscando a usted para que reconcilien, pero a mí me da miedo porque yo no sabía cómo estaba usted. Y entonces él me da chance de ir a la casa de ella. Ella ya estaba muy mal y ahí pude la misericordia de Dios de que yo no sabía que yo tenía que decírselo y no sabía que teníamos que cerrar como ese ciclo. Entonces me da esa oportunidad de hablarle, de decirle que la perdono y que me perdone a mí porque ambas nos herimos cuando estamos en una situación muy complicada. O sea, sacamos el ser más feo que tenemos con tal de defender lo que creemos que está bien. Entonces Dios me da esa oportunidad de hablar con ella por última vez y horas después me avisan que él ya fallece. Y después me cuentan de que durante su enfermedad ella también buscó de Dios, de Jesús. Y entonces esa era la última como que faltaba. Y entonces en su misericordia y amor me dio la oportunidad de hacer las paces. Y ahora en la actualidad con el esposo me llevo muy bien, con el otro hijo que tiene también. Y vamos construyendo lo que alguna vez fue. Entonces es donde la gracia de Dios se muestra de Él todo lo vuelve a hacer nuevo. Él todo lo hace nuevo. Exactamente. Amén, sí. Nancy, bueno, para ir cerrando, yo siempre le pido a los invitados si nos regalan una oracioncita por el ministerio, por las personas que van a escuchar su historia, para que el Espíritu Santo sea a través de ella. Entonces, ¿nos quiere regalar una oracioncita? Sí, claro, con todo el gusto. Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Gracias por este ministerio que te levantas, por el podcast, Señor. En mi corazón espero que esto sea de ayuda a muchos corazones que te necesitan. Padre, en tu palabra dice que así como tú nos has consolado, consolarás a las otras personas con nuestros testimonios. Y así te lo pido, Señor, que si hay una persona viendo este podcast, se renueve en ti, que ellos sepan que hay una salvación en ti, Jesús, que tú eres la salvación para sus almas, que tú eres como un bálsamo en nuestros corazones y que tú nos remiendas, tú
tú no haces cosas a medias, las haces nuevas. Pueden darle un nuevo corazón, que para las heridas profundas existes tú y tu Espíritu Santo nos acompaña siempre, que en lo más oscuro, en lo más profundo, tú no nos dejas. Señor, y ese es el mensaje que queremos dar de tu gran amor, de tu gran bondad, y de todo corazón te doy las gracias por esta oportunidad que me das. Espero, Señor, que sea de tu agrado, Padre, y bendice a todos los que estamos aquí y a los que nos van a ver en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nancy, me quedó algo. ¿Quién es Nancy hoy? Nancy, una redimida. Ahora porto un anillo. Mucha gente piensa que es porque estuve casado, no, es el anillo del hijo pródigo, para que no se me olvide de dónde vengo. Es una Nancy plena, que pensaba que la Nancy que estaba en el mundo era plena, pero no. Cuando Jesús entra a la vida de uno, el Espíritu se encarga de llenar todo. O sea, todo es todo, dar felicidad. Eso no quiere decir que en momentos de fechas importantes como aniversarios o cosas así, mi corazón no se entristece porque Él no está. Pero puedo encontrar gracia en Él y me da nuevas fuerzas. Y ahora es una Nancy que gracias a Dios le dio un nuevo sueño, un nuevo emprendimiento. Tengo algo que Él me entregó en mis manos, un nuevo como negocio y Él me dio ese sueño y Él lo está haciendo realidad. Entonces ahora es una Nancy completamente nueva que agradece por donde pasó, que dolió sí muchísimo, pero agradece porque si no estuviera totalmente perdida. Y ese es el mensaje que quiero dar, que por más duro que se ponga esto, en Él hay salvación, hay gracia, hay amor, y es lo que uno necesita, porque materialmente podrás tener todo, pero si no tienes a Jesús, estás perdido. Qué lindo, me encanta. Bueno, espero que disfruten la historia del día de hoy. Espero que esta historia sea muchísima bendición para cada uno de ustedes. Eh, Me disculpan que hoy he andado un poco incómoda de la garganta. Si ustedes no nos siguen en nuestras redes, vayan y nos siguen. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Nos Basta Tu Gracia Podcast. Recuerden activar las notificaciones en YouTube. Estamos en YouTube y en Spotify. Compartan este video con otras personas porque va a ser de mucha bendición, yo sé, para mucha gente. Vean el resto de los episodios si no los han visto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.